futuro con uno de los dirigentes que obviamente, además de ser funcionario provincial, lo integra y lo milita, que es Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto. Buen día. Bueno, Daniel, ¿con qué expectativa, qué esperás que ocurra mañana más allá del lanzamiento formal? ¿Esperás algún discurso de Kicillof un poco con alguna definición un poco más fuerte? ¿Cómo lo ves eso? No, me parece que las definiciones se vienen dando con mucha claridad y en los tiempos que va marcando el gobernador, de una oposición nítida al gobierno nacional, del ataque permanente que, que es objeto de la provincia de Buenos Aires por el desfinanciamiento y también lo que implica la política de crueldad, de ajuste, de exclusión sobre la población en su conjunto. Lo vemos con el Garrahan, con el desfinanciamiento del sistema científicos, bueno, con la situación cotidiana de los jubilados. Está claro que eso que viene llevando adelante está en las antípodas del proyecto que en la provincia de Buenos Aires con mucho esfuerzo se viene sosteniendo, con situaciones que todavía quedan por mejorar, pero que está claro que va hacia otro rumbo. Y en Ujú. ese marco, convocar a la militancia, establecer un nuevo espacio que mire más para adelante que para atrás, que si miramos para atrás en la Argentina, tengamos claro que venimos el peronismo de realizar un fracaso en términos de su gestión de gobierno como Frente de Todos, fracaso que hay que tener claridad en lo que significó la política económica, la falta de decisión, la permanente horadación sobre el horadar permanentemente lo que tiene que ver el funcionamiento interno y las dificultades para construir liderazgo. Todo eso hace que desde el peronismo haga falta que emerja algo nuevo. Nosotros creemos que detrás del liderazgo de Axel, de haber ganado 3 veces la provincia, de marcar un rumbo claro, el peronismo se tiene que articular y ordenar desde una mirada muy clara de crítica sobre lo que pasó, de marcar con claridad funcionamientos que no queremos que se repitan, donde veamos con claridad mecanismos de política económica a revisar, donde veamos con claridad el ejercicio de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, sobre la firmeza en cómo llevar adelante la defensa del patrimonio nacional. Y en ese sentido me parece que afrontar una agenda que tiene una... van apareciendo tópicos nuevos, se ve con claridad en el Ujú. mundo del trabajo, las nuevas demandas que existen, la modificación a partir del multiempleo, la informalidad, de una necesidad de rediscutir un montón de aspectos que hacen a la situación, digamos, de la de los trabajadores y las trabajadoras, el impacto que se empieza a sedimentar a partir de la pandemia sobre la salud mental, el escenario educativo y los desafíos que existen con la situación de las escuelas, sobre todo la escuela secundaria, el mundo de la inserción nacional de la Argentina, el rol del Estado. Son todos debates que promovemos y que vamos a promover mañana en distintas comisiones discutir, y obviamente detrás de las conclusiones y de los acuerdos programáticos que vayamos construyendo en un proceso de mediano plazo, ir construyendo una emergencia de un liderazgo que vaya construyendo una mirada de futuro que no tiene que ver con necesariamente con un proceso donde incluso la unidad empieza a ser un elemento secundario respecto del rumbo, Ajá. ¿no? Es decir, yo estoy convencido, yo no quiero construir una unidad con sectores que no tienen una mirada autocrítica o que no tienen que no asumen una responsabilidad en el proceso donde internamente permanentemente se llevan críticas que oradan la posibilidad de consolidar un liderazgo potente en la palabra presidencial. Yo creo que esos dispositivos de doble comando no resuelven los problemas de la Argentina, por lo tanto una unidad que previamente no resuelve ese tema no es una unidad viable, y si para resolver ese tema hay que dar discusión de cara a la sociedad y que la sociedad opte, no me parece
un camino que no se haya que transitar. Lo mismo con la política económica, con la subestimación de la inflación, con las dificultades en la negociación y respecto de cómo establecer una negociación con el Fondo Monetario Internacional que nos dé soberanía y una perspectiva de horizonte de futuro que tenemos que ir consolidando. Lo que no se puede es establecer miradas que no tengan un acuerdo respecto en cómo vamos a obrar en ese sentido. Y para eso hace falta homogeneidad y no una unidad que con la que no estamos, en la que no estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces me parece que bienvenidos sean los momentos donde las diferencias y los matices se expresen para poder construir una unidad que garantice, en el momento que vayan madurando las condiciones, una perspectiva de futuro real para poder volver a ser gobierno, y que nuestra sociedad también vea que las discusiones se dan para construir esa unidad, y que en todo caso la sociedad también va eligiendo, va optando y va estableciendo cuál es la mejor salida para este gobierno. Ahora, Daniel, mucho se habla de la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires, muchos la declaman, pero hoy, por lo que uno sabe, no se está hablando, digamos, ¿no? Lo ha reconocido Bianco, Carlos Bianco, bueno, y algunos otros funcionarios vinculados a Axel Kicillof. ¿Vos creés, como decís, que, bueno, si no hay unidad, bueno, cada uno deberá seguir por su lado y plantear su propia propuesta electoral? ¿Esa es una salida posible ya a esta altura? Sí, yo creo que no es tremendo que en este tiempo no haya un proceso. Yo creo que es peor una unidad que no resuelva los problemas a que haya una unidad que esconda las perspectivas en términos de armado de la herramienta política, en términos de funcionamiento de un gobierno y en términos de los ejes con los cuales tenemos que construir una salida a este gobierno, digamos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el peronismo en la provincia de Buenos Aires hay una unidad formal, ¿no? Hay una unidad formal. Ahora, los bloques en la legislatura no acompaña el presupuesto que manda el gobernador. La crítica sobre el gobernador son parte de ministros que forman parte del gabinete provincial, que avalan que fuerzas políticas que son parte del oficialismo lo critiquen abiertamente. Es decir, ahí hay una unidad formal que no termina de construir la potencia necesaria de cara a la sociedad. Entonces, esa unidad esa unidad formal que no tiene unidad de concepción, ni porque no hay una unidad de concepción en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo gobernar, cómo llevarlo adelante, hay sectores que viven buscando llevar adelante decisiones que traban la gestión de la provincia de Buenos Aires, que buscan horadar la figura del gobernador. Yo tengo una unidad de concepción y de acción y de estrategia que implica: Axel ganó 3 elecciones, nos tiramos de cabeza detrás del liderazgo más importante que tiene el peronismo, fortalecemos la provincia de Buenos Aires, su gestión y su política de gobierno que son atacadas por Milei, hacemos un scroll detrás de las decisiones del gobernador y vamos todos para adelante. Esa es la unidad que serviría al pueblo argentino. Ahora, una unidad formal, donde en el mismo equipo, en lugar de realizar un scrum para empujar, se va a media máquina o se boicotean las decisiones del equipo, aun cuando haya unidad, es evidente que son elementos que no son sanos, que se pervivan en una falsa unidad por mucho tiempo, ¿no? Para el observador, inclusive para el militante peronista, le resulta bastante complicado entender estas diferencias, sobre todo porque aparentemente es el sector más fuerte contra las políticas de Milei, el peronismo en su conjunto, en sus distintas vertientes. Ahora, es imposible establecer las políticas que se deberían implementar, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, las propuestas ante este avance de Milei. ¿Es imposible hacerlo? Y si no, ¿cómo, en caso de no llegarse a un acuerdo, cómo se laudaría antes de las elecciones? Bueno, si no hay un acuerdo porque no hay una perspectiva común respecto de algo de Axel, el ordenamiento político detrás de la figura del gobernador,
lo que se expresan son dos espacios políticos, uno que exprese el liderazgo de acompañamiento a Axel, otro que exprese que la provincia debiera conducir el sector expresado por la Cámpora o similar, y se discutirá de cara a la sociedad y se resolverá en las elecciones de medio término quién tiene que conducir el peronismo y detrás de quién tenemos que construir una salida y cómo construir esa unidad de concepción que nos permita llevar una unidad de acción en el ejercicio del gobierno para resolver los problemas. Lo que no me parece que es dañino también es que en esta falsa unidad que uno observa, que no queden, digamos, claro el que hay un gobernador que detenta la soberanía popular, detenta el acompañamiento a partir de 3 elecciones, y que a partir de esa legitimidad de origen y que la valida a partir de las concepciones desde el peronismo de cómo funciona un conjunto de ideas que se digamos honran desde la gestión pública, retasearle acompañamiento me parece que no es un buen rumbo para optar. Me parece que eso tiene que quedar blanco sobre negro, que hay que saldarlo en este turno electoral, y me parece que se saldará en una mesa de discusión con una serie de ítems vinculados con esta unidad real de acción y de concepción, un liderazgo validado, y a partir de ahí vamos para adelante. Si eso no está, construiremos 2 espacios donde se salde esa discusión, ¿no? Ahora, Daniel, el tema es el siguiente. Yo, desde el punto de vista del electorado, fundamentalmente, ¿no crees que puede llegar a considerar esta falta de unidad para las próximas elecciones como un fracaso, sobre todo sobre el avance notorio de la libertad avanza sobre todo las fuerzas políticas y demás? Y además resulta bastante complicado abrir después el juego si dentro del mismo peronismo, dentro de las distintas vertientes del peronismo, no hay una unidad de concepción con respecto hacia dónde van y cuál la estrategia para enfrentar el gobierno, ¿no? Mirá, yo creo que lo que no se puede negar es la realidad. Entonces, acá no hay unidad del peronismo, hay una unidad formal del peronismo que no se condice con las acciones del peronismo en sus distintos planos. Uh-huh. Es decir, no hay los muchos diputados peronistas no han votado el presupuesto al gobernador, han promovido, al no tampoco votarle las leyes centrales al inicio de año, una situación de inestabilidad institucional grave. Es decir, no ha habido situaciones menores respecto de cómo se lleva adelante acciones que debilitan al gobierno de la provincia desde el mismo peronismo. Por tanto, es evidente que hay una discusión. Me parece que en todo caso, puede haber 3 escenarios. Que esa situación de no unidad se maquille un poco para construir una unidad forzada y ir a elecciones, que se llegue a una unidad a partir de una revisión de las prácticas y de una real unidad de concepción y de acción que permitan la unidad del peronismo en las próximas elecciones, o que haya ya 2 espacios que expresen una adhesión al gobierno provincial, a la figura de Axel como emergente y una mirada de futuro, y otro sector que plantee un cuestionamiento a la conducción de Axel en el peronismo. Claro. Y bueno, y ahí se expresará. Me parece que lo que ya la sociedad va, o por lo menos la militancia peronista va observando, es que lo que no se va a tolerar es hacerse los giles y ocultar esta discusión. En todo caso, me parece que se salte en una elección que exprese una discusión, digamos, de parlamentaria, de agenda, y de cómo se valida o no el rumbo de distintos gobiernos del oficialismo nacional y demás. Obviamente, la contundencia y la cohesión de cara a construir una alternativa a Milei, que no podamos llegar en este turno electoral es un problema,
pero me parece peor es que no saldemos estas discusiones si realmente queremos construir una alternativa en el 27, ¿no? Ahora, Daniel, existe la posibilidad de que si hay dos listas, la Libertad Avanza termine ganando en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso no sería tan importante como construir, como vos decís, una alternativa mucho más sólida de cara al 27, donde se va a poner en juego nada más, nada menos que el gobierno nacional? Obviamente que lo mejor es construir hoy una unidad Sí. que nos permite tener un conjunto de certeza de cara al futuro. Ahora, si eso no es viable, lo que no podemos es esconder bajo la alfombra eso y estar en una falsa unidad haciendo zancadilla entre quienes la componen. Porque aún si ganáramos, Sí. repetiríamos el gobierno del Frente de Todos. Claro. Entonces, lo que no puede pasarle al peronismo es construir una falsa unidad donde vaya liderazgo, agenda y metodología de trabajo en el ejercicio del gobierno y como fuerza política, porque no vamos a hacer opción de gobierno, porque eso fue el Frente de Todos. Y nosotros no queremos replicar el Frente de Todos. Si eso implica, porque el Frente de Todos fue una falsa unidad a partir de diferencias de concepción, sin agenda de gobierno y sin un conjunto de ideas que nos permitan, ni con un liderazgo claro, ni que digamos, el presidente haya sido quien ejerza el gobierno, sino que había una situación ahí anómala que no se ha podido resolver y que no se puede replicar. Para que no se replique hay que dar las discusiones en este turno, si es que esas discusiones no se pueden sintetizar a partir de una mirada que perfectamente por cómo fue el devenir del proceso político, está claro que es difícil que pueda darse, ¿no? No, seguro. Daniel, ¿y qué rol crees que debería asumir Cristina Kirchner, digamos, como presidenta del PJ Nacional en el marco de esta discusión? Hoy claramente Cristina está jugando del lado del esquema que vos decís de aquellos que le han puesto palos en la rueda al gobernador. ¿Cómo ves esa situación? No, yo no veo y no tengo por qué, digamos, proponerle un rol respecto a lo que debería hacer Cristina. Yo creo que el conjunto de la militancia peronista debiera dar una vuelta de página de la experiencia de Frente de Todos, tener una síntesis seria de las deficiencias que implicó un funcionamiento de un gobierno que por su lógica como fuerza política fue absolutamente incapaz de afectar a los poderes concentrados de la Argentina, donde no hay una conducción, no ha habido un liderazgo, ha habido una discusión a cielo abierto en términos políticos metodológicos, en términos de programa, hay distintas miradas. Entonces había una política energética que llegaba delante un ministro que no la compartía el subsecretario y trababa todo el ejercicio del gobierno. Había una política de discusión de la deuda que no se sintetizó previo a poder acceder al gobierno y era el problema central. Hicimos el papelón de votar dividido en el Congreso un acuerdo con el fondo. Es decir, no es válida ya una unidad que sea una falsa unidad, digamos, ¿no? Implosionó Cambiemos, Juntos por el Cambio por eso, implosionó el Frente de Todos, y nosotros no podemos, después de implosionar, recoger las partes, pegarla con cinta scotch y volver a presentarle eso a la sociedad. Entonces, por tanto, el deber del militancia peronista es reconstruir liderazgo, tener una mirada donde... Ahí, ¿se cortó? ¿Lo perdimos? A ver. Hola. Hola, ahí sí, ahí sí. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto, seguramente nos veremos mañana ahí por el camping de UPCN, a ver. Un gustazo, che. Bueno, un abrazo grande. Chau. Bueno, pasó Daniel Menéndez, funcionario de la provincia de Buenos Aires, con un poco esto que hablaba.